Estamos de visita allí en el Hospital Castro Rendón. Está en pleno trabajo. Le agradecemos mucho que nos reciba. Doctora Cristina Miranda, buen día. Hola, muy buenos días a todos ustedes. Bueno, aquí estamos con Carla de Sechis, preocupados, queremos saber de qué se trata en el marco de esta cuarta ola de coronavirus, de qué se trata esta viruela del mono, doctora. Bueno, básicamente lo que se trata, lo que se llama monkeypox o la viruela del mono, porque es un virus de una familia que se llama ortopox virus, y por eso se llama el monkeypox. Es una zoonosis selvática que genera a veces infecciones humanas incidentales y que están sobre todo en partes boscosas de África Central, la parte occidental, donde vas a encontrar dos variantes, ¿sí? Una variante está asociada a la parte de Congo y otro clastro, otra cepa, sería en la parte de África Occidental, y que tiene una letalidad del 1% al 10%, dependiendo la gravedad de la inmunidad del paciente en general, ¿sí? Doctora, cuando hablamos de zoonosis, esto significa que es una transmisión de animales a seres humanos. Sí, tal cual. Es una enfermedad que básicamente siempre se describió en animales y accidentalmente el humano forma parte, puede presentarse como un hospedador intermediario o como un huésped intermediario y presentar las manifestaciones clínicas para tener la enfermedad. Claro, y una vez que un humano tiene este hospedaje, ¿lo puede transmitir también a humanos? La verdad que no hay muchos estudios que digan que estén relacionados con la forma de la transmisión interhumana, ¿sí? Ajá. Se sabe que la transmisión de personas a personas del virus de la viruela, de esta viruela en particular, es a través de gotitas respiratorias o por el contacto directo con las lesiones presentes que tiene el paciente, ¿no? Una de las manifestaciones clínicas y la forma del diagnóstico son las presentaciones de lesiones en la piel, y al tener contacto de mucosas o de piel lesionada, aunque no tengamos lesiones visibles, es la forma de la transmisión que tiene esta viruela. Uh-huh. ¿Qué tal, doctora? Buenos días, gracias por Buenos recibirnos. días. Uno enseguida asocia esta enfermedad a la viruela común, ¿no? Una enfermedad que ya fue erradicada del mundo hace más de 40 años. Sí, ¿Qué es lo que diferencia esta enfermedad del mono ahora con la viruela que ya fue erradicada en su momento? En los síntomas, digo. es otra variante, básicamente, y convengamos que nuestra viruela, nosotros tenemos una vacuna que desde 1980 ya dejó de aplicarse. Claro. O sea que poblaciones que nacieron mucho antes de 1980, los grupos etarios mayores de 45 o 50 años, probablemente tengan la vacuna colocada. Uh-huh. Sí, entonces no es la misma variante, es del mismo género viral, sí, pero no es exactamente la misma causa de la viruela. ¿Sí? Pero los síntomas, digo, ¿son parecidos, similares? Los síntomas pueden ser que van, por ejemplo, desde fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y demás, pero tienen diferentes lesiones que van apareciendo y progresando, ¿sí? Por ejemplo, las lesiones tienen un periodo de incubación que es bastante variable, que oscila entre los 5 y los 21 días, ¿sí? Y son cuadros que pueden generar, por ejemplo, autolimitarse y totalmente revertir o resolver espontáneamente entre los 14 y 21 días. La ventaja que tiene esta viruela es de que no contagia previamente, o sea, no se transmite de ninguna manera hasta que no presenta los síntomas del paciente, ¿no es cierto? Uh-huh. Estamos acostumbrados que muchas veces ahora en contexto de pandemia de COVID teníamos que buscar epidemiológicamente los contactos en las 48 horas previas al inicio de los síntomas. Claro. En este caso la diferencia es que no, que los contactos van a ser contactos desde el momento que el paciente presenta las lesiones o los síntomas que están asociados al diagnóstico de la viruela. Uh-huh. Claro. Por ejemplo, las lesiones que van a encontrar en la piel, que básicamente son las que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico, son unas lesiones que se llaman máculas, son pápulas, vesículas y pústulas, y la última forma es la costra, y se cree que el paciente debería tener este aislamiento hasta que terminan de caer las costritas, ¿no? Uh-huh. Claro, es decir, lo que comúnmente llamamos las ampollas, ¿no? Claro. Las ampollas. Claro, las máculas serían como manchitas y las pápulas serían como cuando tiene inflamado una parte de la piel,
que es medio un poquito dolorosa, y las vesículas serían como ampollitas, las pústulas serían como esas montañitas en la piel que tienen a veces un colorido blanco amarillento, y bueno, y las costras, lo que la gente dice habitualmente la cascarita. Claro, o sea que recién cuando aparecen esos síntomas, esas presencias en la piel, a partir de allí es cuando se puede dar el contagio. De todos modos, doctora, también la forma de prevenir el contagio es similar a la del COVID, ¿verdad? Estamos hablando... Siempre la forma... Claro, siempre las medidas, o sea, una de las formas son de aislamiento de contacto y respiratorio. Claro. Claro, es decir, barbijo, distanciamiento, higiene y no compartir elementos donde se pueda transportar la saliva. Perfectamente. Incluso también tener que considerar el contacto, porque, a ver, más allá de que sabemos que la principal vía son las gotitas respiratorias grandes, ¿sí? Sabemos que esas gotitas no llegan muy lejos, entonces necesitan un contacto muy cercano en las personas para considerarse contacto estrecho o contacto epidemiológico, ¿no es cierto? Claro. Y aparte del contacto directo con fluidos corporales y materia lesionada, entonces tener en cuenta que una persona con síntomas puede transmitir la enfermedad a través de todos sus fluidos, ¿no es cierto? O saliva, orina, ¿sí? Relaciones sexuales, más que hay lesiones que a veces pueden aparecer en la cara, genitales, y que después se van a ir diseminando. ¿Sí? Doctora, y una pregunta, ¿por qué aparecen en este momento este tipo de enfermedades raras, generalmente erradicadas? ¿Son enfermedades que antes estaban, pero no representaban un porcentaje significativo? ¿Aparecen ahora después del COVID? ¿Hay alguna causa? ¿Cómo se explica esto? Mira, la verdad es que la viruela del monkeypox, lo que se hace, la primera vez que se describe fue en 1958, ¿sí? Que son brotes que similares a la de la viruela, pero que tuvieron algunos casos humanos y que, por ejemplo, desde el 70 que existen algunos casos que se limitan. El problema hoy por hoy es de que se vio que tenemos casos en países no endémicos, por ejemplo, Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania. Son países donde habitualmente nunca habían tenido. Inglaterra y España, que son los que más problemas están teniendo ahora en este momento, son los lugares que no son endémicos. ¿Sí? Sabemos que en África era un problema, es una zoonosis que es como nosotros hablar en nuestro medio, decir que a veces tenemos patologías como Chagas, que están relacionadas a la zoonosis, y de quistes hidatídicos, la hidatidosis está relacionada a la zoonosis. Entonces, pero que se encontraban controladas y que fuera de las áreas endémicas, cada vez que aparecía un caso, se controlaban rápidamente y no teníamos tantos contactos ni tantos positivos. En este momento, sí, lo que hay que ver son dos cuestiones, que por un lado, terminando la pandemia, comenzaron a realizarse más eventos mucho más masivos. Hubieron eventos en Canarias a principios de mayo, donde se hizo una fiesta que es tradicional, que no se había hecho hace muchos años. Este año tuvo más de 80.000 personas. Y hubieron festivales también en Estados Unidos con más de 80.000 personas, donde ahí probablemente también hubieron algunos casos que hayan tenido contacto en otras áreas y hayan ido en periodo donde no tenían síntomas claros de la incubación de la enfermedad, hayan podido transmitir la enfermedad. Pero básicamente es esto, de que activamos todo nuevamente con una especie de sistema inmunológico un poco aletargado por tanto distanciamiento y demás. Y bueno, van a pasar estas cosas como pasó con la hepatitis autoinmune o con la hepatitis fulminante en los chiquitos, que no tenemos una causa clara, que aparentemente todavía no tiene una etiología definida, que sabemos que no es virus A, sabemos que no es virus B, que no es virus C, que no es virus D, pero queda muy en la brecha de la investigación todavía la etiología de esta enfermedad. ¿Y hay alguna expectativa puesta en que se comiencen a fabricar nuevamente las vacunas contra la viruela común? Ya sabemos que Estados Unidos lo anunció, por ejemplo, países como el Reino Unido también, que van a comenzar a distribuir. El Reino Unido tomó como política el ofrecimiento compró vacunas y el ofrecimiento a la población que tenga mayor riesgo, ¿sí? Porque la verdad es que de esta vacuna, de la gente que ya tuvo la vacunación
antes del 80, no sabemos cuál puede ser su curva, por así decirlo, de la serología. Dice que nosotros medimos anticuerpos, no sabemos cuánto puede haber disminuido por el mismo hecho, por el tiempo que pasó y por la inmunodeficiencia, porque convengamos que la mayoría de los pacientes que tienen vacunas son mayores de 50 años en nuestro medio, claro. Porque desde 1980 no se está vacunando nadie. Claro. Entonces, todavía está en investigación. Esto es como el día a día. Puede ser que algo que digamos hoy, probablemente mañana o dentro de 5 días esté mal o desestimemos la información que tenemos hoy, porque nos pasó con el COVID, de creer, o sea, de ir descubriendo y haciendo nuevas investigaciones todos los días, ¿sí? Entonces, con respecto a la vacunación es esto, es ir evaluando qué protección tenemos, que no sabemos cuánto de protección tienen estos grupos etarios, ver si esta vacuna, que si bien no es específica, tiene un porcentaje del 85%, y que se utiliza en algunas situaciones, como puede ser cuando hay alta exposición. Por ejemplo, personas que van a trabajar en la atención de estos pacientes, o la misma población que tiene muy alto riesgo de exposición, ¿no es cierto? Entonces, evaluar a quiénes realmente, de qué manera va a ser beneficiosa la vacunación. Claro. Así que, doctora, bueno, el llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud a una reunión urgente de especialistas está relacionado con la presencia de esta viruela en países donde no es endémico, es decir, donde no es una preocupación normal, es anormal la presencia de esta viruela, como en Europa, Canadá y también en nuestros países. Claro, y en nuestro país hasta ahora hay un solo caso, que, bueno, hoy salió el comunicado de que es altamente probable que sea positivo por los estudios que se hicieron de biología molecular, porque convengamos que se hacen en un laboratorio especial, que tienen que tener un nivel de seguridad especial, y bueno, estaremos a la escucha de cómo vamos a hacer en los diferentes lugares donde no existan esos laboratorios de alta complejidad. Bien, doctora, la verdad que en el marco de esta cuarta ola de coronavirus, donde se vuelve a insistir en la necesidad de mantener el distanciamiento, el uso de barbijo, la higiene, los cuidados, etcétera, la aparición de esto y su palabra tranquilizadora por el conocimiento, por lo que nos ha dicho, realmente es para agradecerle mucho a esta hora. No, a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahí estábamos, con la doctora Cristina Miranda, que es especialista en infectología en el Hospital Provincial Castro Rendón, aquí en Neuquén, y que nos permite tener esta mirada, Carla, ¿no? Porque tras lo que ha significado y significa aún la pandemia por coronavirus y el COVID, tener ahora esta presencia de gripes raras y de esta viruela ya con un caso confirmado en la República Argentina, bueno, hace que vayamos sumando conocimiento y ratificando la necesidad de mantener los cuidados.